La ciudad respiraba a un ritmo extraño esa tarde. Los autos parecían apurados, pero no se sabía hacia dónde corrían. Las luces de los semáforos parpadeaban como si anunciaran un presagio, y en las aceras la gente caminaba distraída, sin imaginar que algo mucho más grande que ellos estaba a punto de comenzar. No había anuncios, no había titulares de prensa todavía, solo una sensación en el aire, como cuando se avecina una tormenta y el viento trae un murmullo que nadie entiende, pero todos sienten. Antes de seguir, lo único que te pido es que apoyes este canal, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita. Así no te perderás estas historias que marcan el corazón. La ciudad parecía moverse al mismo ritmo de siempre. Los autos aceleraban con prisa en las avenidas iluminadas por semáforos parpadeantes, la gente cruzaba las calles con bolsos y teléfonos en la mano, los cafés se llenaban del aroma a pan recién horneado. Todo parecía normal, pero bajo esa rutina cotidiana, algo oscuro estaba a punto de estallar. En el corazón de la ciudad, detrás de un edificio gris y serio, estaba la central de policía. Allí, en una oficina donde los relojes nunca descansaban, las luces de neón titilaban sobre escritorios llenos de papeles, tazas de café olvidadas y mapas marcados con chinchetas rojas. Esa tarde, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El sonido de un teléfono interrumpió el murmullo. El oficial de guardia contestó, y en cuestión de segundos, su rostro cambió de color. La voz al otro lado era distorsionada, casi susurrada, pero clara. Un grupo criminal planeaba secuestrar a la hija de uno de los hombres más influyentes de la ciudad. La información corrió como un rayo por los pasillos. De repente, la oficina se llenó de voces, de pasos apresurados, de tecleos rápidos. Era como si cada persona supiera que ese aviso podía ser el inicio de una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. En medio de ese caos organizado estaba Lucía, una mujer policía que había aprendido a mantener la calma donde otros perdían la cabeza. Tenía unos 30 años, cabello recogido en una coleta firme, ojos oscuros que parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a mentirle. Su uniforme no era solo ropa de trabajo, era un símbolo de disciplina y sacrificio. No era la más veterana, ni la de más rango, pero había algo en ella que la hacía distinta, una mezcla de coraje, intuición y una voluntad de hierro que no necesitaba demostrarse con gritos ni medallas. Mientras los altos mandos analizaban la información, Lucía observaba todo con detalle. El rostro desencajado del empresario al que habían llamado de urgencia, un hombre poderoso que parecía temblar más que cualquier ciudadano común. La fotografía en blanco y negro de la joven que estaba en riesgo, clavada en el tablero de corcho como un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Y la tensión en sus propios compañeros, algunos golpeando la mesa con frustración, otros revisando documentos como si en ellos estuviera la salvación. El empresario alzó la voz con desesperación. Tienen que hacer algo. Si le pasa algo a mi hija, ustedes cargarán con esa culpa. El silencio que siguió fue aún más pesado que el ruido anterior. Porque todos lo sabían, un error, un solo movimiento en falso, y esa muchacha podría desaparecer para siempre. Lucía apretó los puños. En su interior, una decisión se estaba gestando, aunque aún nadie lo sabía. Ese caso no sería como los demás. Ese caso, lo presentía en lo más profundo de su alma, marcaría un antes y un después en su vida y en la de toda la ciudad. La cámara invisible de esta historia se detiene en su mirada, una mirada que mezcla determinación con una chispa de temor, porque los héroes también sienten miedo, pero deciden actuar a pesar de él. La oficina de reuniones estaba cargada de tensión. Un mapa de la ciudad estaba desplegado sobre la mesa. Había tazas de café medio vacías, papeles arrugados con notas escritas a la carrera y un tablero lleno de fotografías y flechas rojas que señalaban posibles rutas de escape. Los oficiales hablaban todos a la vez. Podemos enviar más patrullas. No, eso los pondrá en alerta. Hay que esconder a la muchacha en otra ciudad. ¿Y si ya tienen infiltrados siguiéndonos? Las voces se mezclaban como un mar de opiniones sin dirección clara. El empresario, con las manos en la cabeza, gritaba desesperado. Yo no confío en nadie. Ustedes tienen que garantizarme que a mi hija no le pasará nada. El silencio se hizo de golpe, hasta que una voz firme lo rompió. Era Lucía. De pie, con los brazos cruzados, habló sin titubear. Yo tengo una solución. Todos voltearon hacia ella. El comisario arqueó una ceja, incrédulo. ¿Qué estás diciendo, Lucía? Ella respiró profundo. Déjenme a mí hacerme pasar por la hija. La sala entera quedó helada. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. ¿Estás loca?, dijo uno de los tenientes.
Eso es un suicidio. No podemos exponer a un agente así, agregó otro. ¿Y si descubren la farsa? Te matarán en cuestión de segundos, sentenció el comisario. Pero Lucía no bajó la mirada. Su voz temblaba, no de miedo, sino de convicción. Ustedes saben tan bien como yo que esconder a la muchacha no resolverá nada. Estos hombres no son improvisados. Si no los detenemos ahora, intentarán una y otra vez, hasta lograrlo. El empresario la miró fijamente. Sus ojos, todavía húmedos, brillaban con un destello de esperanza y miedo. ¿Usted de verdad se atrevería a hacer algo así? Lucía asintió. No es solo su hija la que está en juego, señor. Es la seguridad de todos. Si atrapamos a esa banda hoy, evitaremos muchas tragedias mañana. El silencio se hizo aún más pesado que antes. El comisario caminó de un lado a otro, con la mano en la barbilla. Finalmente, golpeó la mesa con la palma abierta. De acuerdo. Pero esto no será un juego. Si algo sale mal, habremos perdido a una agente valiosa. Y así comenzó la preparación. Durante horas, el equipo trabajó sin descanso. Le dieron a Lucía la misma ropa y accesorios que solía usar la hija del empresario. Un especialista en maquillaje cambió detalles de su rostro, peinado y hasta la forma en que debía caminar. Ensayaron posibles escenarios, qué hacer si la encapuchaban, qué decir si la obligaban a hablar, cómo reaccionar si la golpeaban. Lucía escuchaba cada instrucción con atención, pero en su mente había un murmullo constante. ¿Y si esta es mi última misión? ¿Y si mañana mi nombre aparece en los periódicos, no como heroína, sino como mártir? Al terminar, la sala quedó en silencio. Lucía se miró en un espejo, y ya no era ella. Frente a su reflejo estaba la imagen viva de la hija del empresario. ¿Qué harías en el lugar de Lucía? Escríbeme en los comentarios mientras ves esta historia, porque respondo a todos y me encantaría leer tu opinión. El día había llegado. El aire en la ciudad estaba denso, como si hasta el viento presintiera que algo estaba a punto de romperse. El cielo estaba nublado, y la luz del sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían las avenidas. Lucía se preparaba en silencio. Vestida como la hija del empresario, con los mismos aretes brillantes, el mismo bolso elegante y hasta la misma fragancia, parecía una copia perfecta. Pero en sus ojos había algo que ninguna máscara podía ocultar, la determinación. El empresario la miraba con incredulidad. Era extraño ver a una desconocida tan parecida a su hija. Sus labios temblaron al decir: por favor, prométame que regresará con vida. Lucía apretó su mano. Haré todo lo posible, señor. Pero recuerde, este sacrificio es para que ella, su hija real, siga segura. Un silencio de respeto recorrió la sala. Y entonces, el operativo comenzó. Un auto de lujo la esperaba afuera. Parecía un traslado rutinario, nada que llamara la atención. 2 policías encubiertos iban como chofer y acompañante. A unas cuadras de distancia, 3 vehículos de la policía seguían la ruta a escondidas, listos para intervenir en cualquier momento. Lucía se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana. Cada esquina, cada rostro en la calle, parecía sospechoso. El tic-tac del reloj en su muñeca sonaba más fuerte que nunca. De pronto, ocurrió. Un furgón negro se cruzó bruscamente en la avenida, bloqueando el paso. El chirrido de las llantas desgarró el silencio. De inmediato, 3 hombres encapuchados bajaron del vehículo, armados y gritando: «Todos quietos. No hagan un solo movimiento». El chofer intentó reaccionar, pero un golpe en la cabeza lo dejó inconsciente. El otro agente encubierto alcanzó a llevar la mano a su radio, pero ya era demasiado tarde. Los encapuchados arrancaron la puerta trasera y arrastraron a Lucía hacia afuera. Ella forcejeó, gritando como si fuera una joven indefensa. Pero, en medio de su actuación, tuvo un segundo de claridad. Ahora es cuando. En un movimiento casi imperceptible, desabrochó de su muñeca un pequeño brazalete metálico y lo dejó caer en el pavimento. Ese sería el primer rastro para que su equipo pudiera seguirla. La encapucharon, la empujaron dentro del furgón y lo cerraron de golpe. El motor rugió y el vehículo desapareció entre calles estrechas, zigzagueando para despistar a cualquiera que lo siguiera. Dentro del furgón, el aire era sofocante. Uno de los criminales respiraba con dificultad bajo la capucha. Otro la empujaba con violencia, asegurándose de que no pudiera moverse. Lucía, con el corazón latiendo como un tambor en sus oídos, pensaba: ya no hay vuelta atrás. O los atrapan, o muero en el intento. En el centro de mando,
A varias cuadras, los radios de la policía estallaban con voces desesperadas. La tenemos perdida de vista. Repito, el vehículo giró hacia la zona industrial. Busquen el brazalete, revisen el suelo. La persecución había comenzado, y con ella, una carrera contra el tiempo. El furgón avanzó por calles sin nombre, dando giros bruscos para despistar. El ruido del motor y el traqueteo metálico de la carrocería eran lo único que Lucía escuchaba bajo la capucha que le cubría la cabeza. Cada segundo dentro de aquel vehículo se sentía eterno. Finalmente, el motor se apagó. La tomaron por los brazos y la arrastraron fuera. El olor a humedad y óxido llenó sus pulmones. El escondite no era un lugar cualquiera, era un almacén abandonado en la zona industrial de la ciudad. La puerta se cerró con un estruendo metálico, como si una celda se cerrara para siempre. La empujaron contra una silla y, sin delicadeza, ataron sus muñecas con gruesas cuerdas. Uno de los secuestradores, de voz ronca, habló. El viejo va a pagar lo que pedimos, y cuando lo haga, todos nos iremos de aquí ricos y libres. Las risas de los demás resonaron entre las paredes desnudas. Para ellos, era solo un negocio más. Para Lucía, era una lucha por sobrevivir. Bajo la capucha, cerró los ojos y respiró profundo. Tenía que mantener la calma. Tenía que recordar su entrenamiento. Cuando por fin le quitaron la capucha, la escena fue peor de lo que imaginaba. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada apenas por una bombilla colgante que parpadeaba. Había cajas viejas, herramientas oxidadas y ratas que corrían por los rincones. Una ventana alta dejaba entrar el sonido distante de trenes pasando, una pista clave. Lucía clavó cada detalle en su memoria. El chirrido constante de una puerta oxidada al fondo. El olor penetrante a combustible, quizás de un taller cercano. La sensación de vibraciones en el suelo cuando pasaba un tren. Si lograba salir viva, esos serían los puntos exactos para ubicarla. Uno de los secuestradores se acercó, mirándola fijamente. Mírate, tan delicada, hija de papi. Tu padre va a tener que vaciar sus bolsillos si quiere volver a verte. Lucía bajó la mirada, fingiendo debilidad, como si fuera una víctima aterrada. Pero por dentro, su mente trabajaba como un reloj. Cada gesto fingido era parte de su plan. Cuando la dejaron sola por unos minutos, aprovechó para mover la pierna y soltar de su zapato una diminuta placa metálica. La empujó con la punta del pie hasta una rendija de la puerta, con la esperanza de que, tarde o temprano, alguien la encontrara. En medio de la oscuridad, una idea escalofriante atravesó su mente. Quizás no lleguen a tiempo. Quizás nunca saldré de aquí. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla, pero no era de miedo, era de determinación. Porque si su vida terminaba allí, quería asegurarse de que, al menos, los criminales pagaran el precio. Y en ese instante, mientras la bombilla parpadeaba, la cámara invisible de esta historia se acercó a sus ojos. Brillaban con el fuego de alguien que, aún rodeada de cadenas, seguía siendo más libre que sus captores. La noche había caído sobre la ciudad. Las luces lejanas de la zona industrial parpadeaban como ojos vigilantes en medio de la oscuridad. En el comando central, los agentes analizaban frenéticamente los rastros. Un joven oficial levantó algo brillante del pavimento. Era el brazalete metálico de Lucía, hallado a unas calles de donde desapareció el furgón. «Es de ella», gritó. «Nos está dejando un rastro». Poco después, otra patrulla reportó haber encontrado una placa metálica en una rendija de la calle que conducía hacia los viejos almacenes. Todo coincidía. El comisario no dudó más. «Ahí está. Preparen el operativo. Esta noche, o la rescatamos, o la perdemos para siempre». La operación comenzó en silencio. Decenas de agentes encubiertos se desplegaron alrededor del almacén donde tenían a Lucía. Las luces de los drones iluminaban con destellos fugaces los techos oxidados, y los perros rastreadores olfateaban el aire cargado de humedad. Dentro, los secuestradores reían. Ya habían grabado un mensaje de amenaza para el empresario, exigiendo una suma millonaria. El líder de la banda, un hombre de mirada fría y cicatriz en el rostro, alzó la voz. «Cuando el viejo pague, nos iremos de aquí. Nadie nos detendrá». Lucía, aún atada, bajó la cabeza como si estuviera vencida. Pero sus dedos, casi imperceptibles, trabajaban contra la cuerda. Su entrenamiento le había enseñado a convertir hasta la desesperación en estrategia. Entonces, ocurrió. Las puertas del almacén estallaron con un golpe seco. «¡Policía! Nadie se mueva». La confusión fue total. Gritos, disparos al aire,
pasos apresurados. Los criminales corrieron hacia diferentes direcciones, pero los agentes ya habían rodeado el lugar. Lucía aprovechó el caos. Con un último esfuerzo, logró liberar una de sus manos. Golpeó al guardia que la vigilaba con un trozo de hierro que estaba cerca, derribándolo de inmediato. Con los labios ensangrentados pero la mirada firme, se puso en pie. El corazón le latía con furia, pero sabía que no podía fallar. Corrió hacia la puerta trasera, y allí lo vio. El líder de la banda intentaba escapar con una pistola en la mano. Lucía, sin dudarlo, se abalanzó sobre él. La lucha fue brutal, él la empujaba, ella respondía con golpes desesperados. La pistola cayó al suelo y se deslizó hasta perderse en la penumbra. Finalmente, Lucía logró derribarlo con una llave que había practicado cientos de veces en el entrenamiento. Lo inmovilizó contra el piso, jadeando, mientras sus compañeros entraban. «Lo tenemos», gritó uno de los agentes. El comisario se acercó, sujetando al líder mientras los demás reducían a los secuaces. El almacén quedó en silencio. Las cadenas, las sombras y los gritos se habían desvanecido. Y en medio de todo, Lucía estaba de pie, agotada pero victoriosa. Esa noche, la ciudad entera durmió más tranquila, porque la valentía de una sola mujer había derrotado a una banda que creía intocable. El amanecer llegó con un respiro de alivio para la ciudad. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los edificios, tiñendo de dorado las calles que apenas horas antes estaban llenas de sirenas y miedo. El operativo había sido un éxito, todos los criminales estaban bajo arresto. En la comisaría, el empresario esperaba, con las manos temblorosas y el rostro cansado. De pronto, la puerta se abrió, y allí estaba Lucía, con el uniforme arrugado, el cabello revuelto y algunas heridas visibles, pero con la dignidad intacta. El hombre se levantó de un salto. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras caminaba hacia ella. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza, como si en ese gesto quisiera agradecerle no solo por haber salvado a su hija, sino por haber arriesgado lo que nadie más se atrevió a arriesgar. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Usted no solo salvó a mi hija, me devolvió la fe en que todavía hay héroes en este mundo». Lucía, aunque agotada, respondió con sencillez. «No soy una heroína, señor. Solo hice mi trabajo». Pero en la sala, todos sabían que eso no era cierto. Porque lo que Lucía había hecho no estaba en ningún manual. Había puesto su vida como escudo, había caminado directo hacia el peligro, y había regresado con la frente en alto. Los compañeros de la fuerza la miraban en silencio. Algunos asentían con respeto, otros contenían la emoción. Incluso el comisario, un hombre duro al que rara vez se le veía una sonrisa, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hoy, agente, no solo cumplió con su deber, hoy nos enseñó lo que significa tener coraje de verdad». Esa noche, mientras volvía a casa, Lucía caminaba sola por la avenida. Las luces de la ciudad brillaban como si todo estuviera en calma otra vez. Pero dentro de ella había una mezcla extraña, cansancio, alivio y un orgullo silencioso. Porque sabía algo que los demás apenas sospechaban. Los verdaderos héroes no siempre aparecen en titulares ni reciben medallas. A veces son personas comunes que, en el momento más oscuro, deciden dar un paso adelante, aun cuando todo parece perdido. Y así, la historia cierra con un mensaje que trasciende las fronteras de esta ciudad. El heroísmo no siempre está en ganar batallas visibles, sino en elegir arriesgarlo todo para que otros vivan en paz. Si esta historia te conmovió, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para seguir descubriendo más. Y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias.